Buen día, República, ¿cómo te encontrás? Espero te encuentres bien. Buen día a todas las repúblicas del mundo, muy particularmente a las repúblicas que quedan de América Latina y del Caribe, a las repúblicas del mundo que quedan, muy especialmente en Occidente, donde esta ingeniería, que es el Estado de Derecho, la República, la democracia, bueno, está haciendo agua por todos lados, está en su periodo de decadencia, y efectivamente sí. ¿Me permitís una vez más que sea un tanto aburrido? Puedo ser aburrido, puedo volver a explicarte algunas cosas. Yo sé que muchos dirán, che, Muyano sabe un montón, creo que es de los que más saben esto, disculpá, ¿no? Que no, yo no tengo falsa modestia. Es el que más profundiza todos estos temas, pero claro, a veces me canso, o le entiendo cosas, otras no las entiendo del todo. Y bueno, ¿sabés qué tenés que hacer? Escucharme de a pedacitos. Lamentablemente no tenemos hoy la capacidad de editar para TikTok fragmentos de 2 minutos, 1 minuto, porque de cada video que vos ves, pero tenés para hacer, qué sé yo, 56, ponele por dar un número, 56, 58 TikTok, ¿no? Entonces, hacelo vos mismo o vos misma, ¿no? No es porque esté hablando inclusivamente, sino que me dirijo con total racionalidad a los hombres y a las mujeres que escuchan, de todas las edades. Entonces te pones y decís, "Ta, me quedo con esto, a ver, lo voy a volver a escuchar. Porque yo más o menos te voy hablando de los mismos temas, pero te voy explicando distintos aspectos, distintos enfoques sobre distintos aspectos que hacen a un todo este tema que es el Estado de Derecho, la República, República Democrática como un modelo político, el Estado de Derecho como esa ingeniería que sustenta científicamente a ese modelo político, ¿para qué? Para construir un Estado. El Estado en sí, básicamente reconocible a finales del siglo XV hacia acá, los estados nacionales reconocibles a partir de las revoluciones modernas, nuestros estados contemporáneos como estados nacionales, básicamente, son organizaciones de poder, son tecnologías de poder. Por eso sé que es complejo y es evidentemente un tema al que la razón no siempre se dispone a estar atenta, porque en el ser humano conspira una naturaleza, un ADN, lo hablamos con amigos un rato, que tiene miles y miles y miles de años, que está radicado en nuestro tercer cerebro, en el cerebelo, y ahí tenemos un dispositivo cerebral impresionante que se llama hipocampo. El hipocampo es como si fuera un unicornio, es exactamente igual, y ahí tenemos nuestro pendrive, digamos, o nuestro disco duro que almacena toda la memoria genética de nuestra condición humana. Entonces hasta podés tener sueños o visiones de que te viste como un cavernícola de hace 120.000 años atrás. No es que sea una reencarnación, es la memoria genética que transmite nuestro ADN con nuestro ARN, toda la memoria genómica o genética de esta cadena impresionante, este capital biológico, cadena de carbono que es el ADN, se construye ahí, se instala en ese hipocampo que nos da la memoria colectiva, racial, milenaria. Ese cerebelo, ese tercer cerebro, los tres lóbulos cerebrales, es el que predomina prácticamente en todo, en nuestros instintos, en lo psicomotor, en nuestras necesidades básicas. Y después tenemos dos cerebelos, uno que es el izquierdo y otro que es el derecho. El derecho piensa, el izquierdo siente. Entonces, lograr combinar los tres es complicadísimo. Por lo general, la humanidad está muy agarrada del tercer cerebelo, que es el que maneja todos nuestros instintos, nuestra memoria genética, nuestra memoria colectiva, y tenemos una partecita de cada uno de los lóbulos, derecho e izquierdo, que más o menos se conjugan y a veces logran un equilibrio entre el razonamiento o la inteligencia y la emoción, y muchas veces se descompensan. Entonces, cuando hay mucho desarrollo del pensamiento y poca emoción, ese ser se convierte en un ser prácticamente psicópata, muy frío, que prácticamente desprecia la condición inferior a su alto nivel intelectual. Y también tenés al ser humano que ha desarrollado mucho la emoción en desmedro de la inteligencia o del pensamiento, y también rechaza y desprecia a esos intelectuales, esos que hablan mucho, y entonces le gusta más lo emotivo, lo emocional, lo sensible, y se convierte en un dictador o en una dictadora de la emoción, y otros en dictadores de la razón, y otros en dictadores de los instintos. Bueno, el comunismo, como es eso, comunismo, apela
a la memoria colectiva que está en el cerebelo, en el hipocampo y en el hemisferio emocional izquierdo, por eso es la izquierda, apela a la emocionalidad de los instintos, a la emocionalidad de toda nuestra, digamos, tradición o si vos querés trazabilidad genética. Lo instintivo lo convierten en emoción y esa emoción la traducen en el hemisferio derecho en el pensamiento de una épica, lograr integrarnos a un nuevo colectivo, a una nueva tribu, la tribu del socialismo, la tribu comunista, la tribu de que todos seamos iguales y construyamos una sociedad justa, igualitaria, donde exista la moral impecable de que nadie jode a nadie, de que nadie hace riquezas en desmedro de nadie y que el hombre no es el lobo del hombre. Toda esa parafernalia de ese frasecerío o de esa semántica vacía está apelando todo el tiempo a la memoria genética del cerebelo, de esto que tenemos atrás, de ese pendrive, de ese disco duro, que impacta rápidamente en la emoción. Y la humanidad tiene más tendencia, yo te diría que en un 90%, tendencia a conectar el cerebelo con la emoción y poco razonamiento. Poco razonamiento. Por lo tanto, con esto quiero decirte que esta ingeniería de poder, esta tecnología de poder que es el Estado, convertido en Estado de Derecho como la ingeniería científica que le da sustento a nuestras garantías, a nuestros derechos, a nuestras libertades, que nos da ese principio constitucional de la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica, y todo eso vinculado a un sistema económico cada vez más matemático, más lógico matemático, como lo es el capitalismo, ya desde la escuela de Viena, lo mismo el derecho, el Estado de Derecho cada vez más lógico-filosófico, es decir, son dos sistemas muy duros del conocimiento científico dentro de las llamadas ciencias sociales o ciencias humanas. Son prácticamente primos hermanos, la economía y el derecho, de dos ciencias muy exactas, duras como la lógica y las matemáticas. Por ejemplo, la economía tiene mucha lógica matemática, pero tiene que tener también, según el doctor Bruno Leoni, jurista, tiene que tener mucha filosofía. Y tiene que tener mucha filosofía jurídica. Tiene que tener conocimiento de derecho. Porque el derecho es también la ciencia dura lógico, filosófico, lógico-filosófica, silogística, con profundos conocimientos también históricos, antropológicos, que debe abrevar de las ciencias como la antropología, la biología, la medicina, la geología, todo lo que hace al conocimiento científico de la naturaleza para poder legislar lo que es necesario a la condición humana y a su vez es necesario a esta ingeniería del Estado de Derecho que describe la Constitución. Dos ciencias, el derecho y la economía, conjugándose en una tercer ciencia, la ciencia del Estado o la teoría del Estado. De esto no te hablan los comunistas. Los comunistas solo te hablan de construir otro Estado, de sacarle todo esto, desmontarlo y construir un Estado socialista hacia el comunismo. Solo te hablan de un cambio de modelo que erradique este modelo de la democracia representativa, de nuestros derechos subjetivos, de nuestros derechos individuales, de nuestras libertades. En el socialismo comunista, olvídate de que puedas ir a comprarte los championes que quieras, el celular que quieras, ir a visitar a alguien, a tu novia, tomarte el ómnibus o comprarte una moto o el auto, trabajar y ahorrar, tener tu propiedad privada, una casita, lo que fuere, porque en el socialismo comunista hasta te van a decir con quién vas a tener que vivir. No solo te roban el espacio físico, tu propiedad física, sino también tu espacio personal, tu espacio-tiempo personal, que es una enorme propiedad privada. La propiedad es mucho más grande que una casa, que un auto, que una cuenta en el banco. Es tu propio espacio-tiempo, es tu capacidad de pensar, de discernir, todo esto que estamos ahora compartiendo, la capacidad de decidir si querés escucharme o no, o te vas a escuchar otra cosa, la capacidad de interrumpir algo porque podés volver a escucharme. Por ejemplo, toda esa libertad, el socialismo comunista te la va a sacar, porque vas a tener un régimen totalitario.
que totaliza tu vida de acuerdo a ese modelo ideológico, te va a decir cómo tenés que trabajar, dónde tenés que vivir, cómo va a ser tu casa y con quiénes vas a tener que compartir tu vida porque vas a vivir en comunidad, en un ser social que impera y que está por encima de cualesquiera de tus berretines personales, porque para el comunismo la libertad individual, tu proyecto de vida, es simplemente una deficiencia del egoísmo humano, es un berretín, es una especie de egolatría que hay que erradicar. Para el comunismo, el proyecto de vida individual es patológico. Fíjate vos la diferencia, son antagónicos. Sin embargo, nos hacen creer que estamos conviviendo con fuerzas comunistas que juegan el mismo juego de las reglas de juego de la democracia y de nuestra república y de nuestro Estado de Derecho, cuando ya estamos viendo, al menos a través de este programa, que no es así. ¿Fui aburrido? Bueno, pero vale la pena porque si esto no se explica, no va entrando en la gente estas cosas. Hoy un oyente me preguntaba, Rubén, ¿cuándo vas a tratar el tema de la cantidad de grafitis que hay en Montevideo? Son más los edificios que tienen grafiti. ¿Y de qué sirve eso? Yo desde que soy niño, y mira que ya tengo 61 años, desde que soy niño, estoy aburrido de ver la ciudad pintarrajeada con los colores del Frente Amplio, invadiendo los espacios públicos y nadie dijo nada. Todos los árboles, las columnas, murallones, muros, todo pintado con el rojo, blanco y azul, por todos lados. Y con el fa amarillo, por todos lados, que soy niño. Y grafiteada la ciudad, y ahora está toda grafiteada. Pero esos son los datos emergentes, inexorables datos emergentes, de una impunidad política de huestes comunistas que trabajan con total impunidad su propia ideología, introduciéndola por todos lados, sin que les importe el beneficio común o el beneficio colectivo de nosotros como buenos vecinos que aportamos con nuestros tributos, nuestras contribuciones inmobiliarias, patentes de rodado, pagos de seguro, pago de las multas, comportándonos civilizadamente, pagando el boleto del ómnibus si tenemos que tomar o un transporte colectivo distinto, comprando la nafta. No les importa, qué raro, me vas a decir, pero no son comunistas. Sí, pero ellos creen en otro tipo de comunidad, no en esas libertades del capitalismo, donde todos estamos colectivamente viviendo desde nuestras necesidades individuales. ¿Te das cuenta de la diferencia? La necesidad individual de decir, che, me gustó ese cuadro que ves ahí atrás, ¿viste? Y yo lo compré y mi hermano me ayudó a encuadrarlo. Y mañana se me ocurre cambiar, y se me ocurre cambiar el fondo, y se me ocurre comprar tal o cual libro, o comprarme un perfume, ¿no? Ya que soy medio feongo, pero por lo menos, yo que sé, tener buen aroma, buen perfume, o cortarme el pelo de tal manera, comprarme otro saco o una campera, lo que fuere, eso te lo da el capitalismo. O cambiar la computadora, o lo que sea, o regalarle algo a tu hijo o a tu hija, lo que sea, ver el programa que te guste, ¿no? Suscribirte a un canal cable o suscribirte a una plataforma que te brinda películas y seriales y las compartís con tu pareja, lo que fuere. Todo eso te lo da el capitalismo. En Cuba no pueden vivir así. En Venezuela tampoco, porque ni siquiera tienen plata, no tienen disponibilidad de su tiempo, están en la penuria de ver qué van a comer mañana y pasado. No es que mueren de hambre, pero están en la penuria de hacer colas con racionamiento, porque pueden ir 2 o 3 veces por semana a buscar la comida, tienen apagones seguidos, viven en propiedades que están hechas pelota, no tienen capacidad de nada, ni de ahorro, ni nada, porque no ganan nada. La economía cubana y la economía venezolana son economías fallidas. Ya no solo son estados fallidos, son economías fallidas. Y todo eso nos quiere meter el Frente Amplio, el PIT-CNT-FA, el PIT-CNT y el Frente Amplio como fuerzas coordinadas, pensadas estratégicamente por el Partido Comunista del Uruguay, integrado a ese foro de San Pablo, que pretende que todos nuestros países en Latinoamérica se hagan al modelo venezolano-cubano del socialismo del siglo XXI. ¿Te aburrí? Bueno, pero te vas a aburrir más y te vas a escandalizar y te vas a sentir mal cuando venga ese comunismo al Uruguay, que no falta mucho, porque si este plebiscito contra la Constitución, que es el que le dicen contra las AFAPs y contra la reforma de la seguridad social, en verdad es contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra los derechos subjetivos, contra nuestras libertades, contra los derechos adquiridos. Te van a hacer firmar para robarte y el robo va a ser constitucional. Va a ser un robo que se va a convertir en política de Estado. Van a confiscar toda la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas uruguayos
y de 3 empresas privadas, van a eliminar esa actividad privada financiera, van a atacar al sistema financiero con una bomba atómica que se llama Constitución de la República, con disposiciones que la van a convertir en un instrumento, en una ley suprema esquizofrénica, totalmente loca, que te dice una cosa y después te dice otra que es totalmente contraria, estilo Mujica. Eso quieren hacer, eso van a hacer. Muchos dirán, che, Moyano sabe un montón, es el que te explica un montón de cosas, me doy cuenta que sabe, a veces no logro retener todo lo que me dice, bueno, mirá de nuevo y mirá de nuevo, pero me parece también que exagera, capaz que exagera como un mecanismo de meternos miedo para que estemos alerta. Esos serán los más, digamos, benéficos conmigo, ¿no? Los más optimistas. Habrán otros que dirán, mirá, todo bien, pero exagera demasiado. Me parece que es medio paranoico. Siempre está hablando de la tragedia comunista que se nos viene un modelo estilo Cuba, y acá no va a pasar eso. Y ahí caemos en el pensamiento mágico que está en el cerebelo, está en ese pendrive que tenemos atrás, que impacta en la emoción y no queremos ver ese drama. Es como cuando sabés que te estás sintiendo mal y no querés ir al médico porque tenés miedo que te dé un diagnóstico muy malo, y cuando te lo da también te querés autoconvencer de que no va a pasar nada y que te digan que ya tenés metástasis y que llegaste tarde y que se va a hacer el tratamiento que se puede y no te va a caer la ficha, no querés aceptar que te estás muriendo, por ejemplo. Bueno, si yo te digo que nuestro Estado de Derecho ya prácticamente lo mataron, le dieron golpes de estados térmicos, y que lo que queda de nuestra democracia representativa se está muriendo a raíz de un gobierno que nos pidió la autoridad, el poder y no lo ejerció, y que con una mayoría inusitada del 54% no desarrolló los cambios que había que hacer porque no vino a plantear la gran batalla cultural que en el mundo se está dando. Entonces muchos dirán, está exagerando, pero es que quizá porque vos no querés ver lo que está pasando. Y está ese pensamiento mágico del cerebelo, de ese disco duro, el pendrive, que impacta en la emoción, en el hemisferio izquierdo, y te dice, no, de algún modo se va a arreglar esto, no va a pasar. Ese es el pensamiento mágico. El que no resuelve por sí mismo, no te aplicás a discernir la realidad que estás viviendo y andás a ver por qué, no lo sabes explicar, pero de alguna manera todo se va a arreglar. Y todo va a seguir igual. No es como Muyano dice, no vamos a perder la propiedad privada y va a seguir existiendo el dinero y gente que gana plata y otros que no, y otros que se hacen los vivos y unos que ganan mucho y otros que ganan poco, y se queda todo en eso pensando que este sistema de libertades, de propiedad privada, de crecimiento de los mercados, de un Estado de Derecho que nos ampara en nuestras libertades, en el debido proceso que ya no lo tenemos, ¿viste? Ya se fue, ¿tá? No tenés garantías hoy de un debido proceso, no tenés las garantías de una justicia que se aplique a los principios constitucionales. Bueno, pero ustedes, muchos de ustedes seguirán pensando que esto de alguna manera se va a arreglar y va a seguir igual, porque parece que el Estado de Derecho y la economía, ya la economía científica, matemática, la economía que estudia el funcionamiento de los mercados, desde el principio de la propiedad privada, la economía de competencia, desarrollo, llamada capitalismo, parece que nació de la nada, de un acto de magia de algún mago, y que nada tiene que ver con el esfuerzo de un conjunto de personas que desarrollaron pensamiento, que desarrollaron intensamente un pensamiento metódico científico para darnos este enorme legado, que es realmente un legado impresionante, único en la milenaria historia de la humanidad que al menos conocemos, que es el Estado de Derecho, la democracia representativa y republicana con el sistema de propiedad privada llamado capitalismo. Eso que quiere tirar el comunismo. Te voy a hablar respecto a eso que quiere tirar y cómo lo va haciendo en un ejemplo nada más, que es el que se plantea incluso como un logro, paradójicamente, y tiene que ver con FOEP, tiene que ver con el planteo que hizo el parlanchín comunista de Richard Reed, que fue uno de los primeros dirigentes sindicales en dictadura que retomaba el funcionamiento de aquella CNT convertida en aquel entonces en el Plenario Intersindical de Trabajadores. Fue uno de los primeros sindicalistas que el Partido Comunista propuso a aquellos integrantes de la dictadura para que, bueno, se introdujera nuevamente en el país la gimnasia sindical en vistas de que esa dictadura iba a entregar el poder. Iban otra vez a deponer el poder en manos de los partidos políticos para volver a la democracia. Bueno, ese señor es el que planteó la genial idea, creo que más que idea, digamos, del cerebelo hacia la emoción, la genial
emocio-idea de trabajar 6 horas en las empresas que hacen cervezas, por en la Fábrica Nacional de Cervezas, trabajar 6 horas pero cobrar 8. Increíble, ¿no? ¿Te aburro? Trabajar 6 horas, todos los empleados, todos los trabajadores de esa empresa que trabajen 6 horas, pero que cobren como que trabajan 8 horas. ¿Qué pasó con una de las plantas fabriles de Fábrica Nacional de Cervezas, la que está en Minas, departamento de La Valleja? Se fundió, quebró. Ya venimos, ¿eh? Y luego vamos a conversar con el doctor Claudio Rama respecto a un tema que tiene mucho que ver con esto, que es, bueno, lo que propone Tabaré Viera a través de su equipo de expertos, de científicos, entre ellos está el doctor Claudio Rama, este doctor en Derecho, doctor en Economía, con posgrados, docente, montaña de libros, experto en ciencias del conocimiento, ciencias pedagógicas y experto también en la tecnología actual para ver si tenemos la posibilidad de una vez por todas los uruguayos de lograr un buen sistema de enseñanza que forme capital humano para poder sustentar un modelo de desarrollo económico. Quédate ahí.